Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Timoteo. 2 de Timoteo, ¿ok? Capítulo 2, por favor. Iba a decir 2 de Samuel, pero no. 2, pero es Timoteo. Versículo 14, fue donde nos quedamos la semana pasada. Y vamos a continuar desde ahí, al verso 18. Quisiera leerlo y después de leerlo oramos para dar inicio, ¿ok? Dice así el verso 14, 2 Timoteo 2, 14. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta mañana. Nos permites estar aquí en este lugar, congregarnos para alabarte, pero también para adorarte y conocerte, Señor, a través de tu palabra. Y lo que te pedimos en este tiempo, Señor, que seas tú guiándonos en ella, que seas tú hablándonos, revélanos, Señor, lo que se ha escrito, ayúdanos a entender esas cosas que quizás aún no comprendemos, Señor. Ayúdanos a entenderlas, pero sobre todo a guardarlas en nuestro corazón, Señor, sabiendo que es tu palabra, es tu consejo para nosotros, Señor. ¿Cuánto necesitamos el día de hoy tu consejo, Señor? Guíanos, Señor, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Pablo le está dando instrucciones a este joven Timoteo, joven que dejó encargado en esta región de Asia Menor llamada Éfeso, ¿verdad? Y pues como vimos de la primera carta, lo que él quería es corregir algunas cosas que estaban mal en la iglesia, ¿no? Aquí ya pasó algunos años, ¿no? Como cuatro años más o menos después de la primera carta, pero pues todo ha cambiado rotundamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en ese momento Pablo está en la cárcel, ya está sentenciado a muerte, está esperando su sentencia de muerte, ya hay una persecución muy grande hacia los cristianos. No es la persecución que comenzó desde un inicio con los judíos persiguiendo a los cristianos, en la cual Pablo participó siendo Saulo de Tarso, sino ya es una persecución del Imperio Romano, Nerón persiguiendo a la iglesia, ¿verdad? Entonces la persecución ya está muy fuerte, ¿no? Y muchos cristianos, ¿no? Como el día de hoy ocurre, ¿no? Cuando vienen las pruebas o la persecución, pues ya no los vuelves a ver, ¿no? Muchos de ellos habían abandonado la fe, se habían alejado, habían abandonado a Pablo, ¿no? Y pues al parecer Timoteo pues estaba acobardando, ¿no? En ese sentido, estaba dudando y Pablo escribe esta carta para animarle, ¿no? Para animarle a que siga adelante con el llamado que recibió. Pablo se está despidiendo prácticamente en esta carta, pero sin antes animar a Timoteo, ¿no? Pablo más adelante le va a decir, yo ya estoy pronto para partir, ¿verdad? Pero tú sigue adelante, ¿no? Prácticamente le está pasando la estafeta. Tú tienes que seguir adelante, Timoteo, ¿verdad? Ya lo exhortó, ya le animó, ¿no? a seguir adelante, a confiar en Dios, a descansar en Él, ¿verdad? Y le empezó a dar en el capítulo 2 instrucciones, ¿no? Hacia la iglesia. Déjenme recordar lo que vimos en el versículo 2, lo que dice ahí, porque continúa de ahí. Dice el verso 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, eso encarga, dice, a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros, ¿no? Entonces aquí ya empieza a decirle, tienes que enfocarte en esto, ¿no? Tienes que encargar esto a otros hombres que también sean fieles, lo que tú has recibido. Y aquí continúa diciendo en el verso 14, recuérdales esto, ¿no? Timoteo debe de recordarles esto a la iglesia de Éfeso, pero también a los hombres fieles, a los que mencionan en el versículo 2, ¿no? Recuérdales esto, les dice, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Y el texto que vamos a ver el día de hoy habla nuevamente de esto, ¿no? De falsas enseñanzas,
¿no? De palabrería, ¿no? Que llega a meterse dentro de la iglesia. Y quizás puedes decir, pero esto no tiene nada que ver con la doctrina. Pues no, pero ese tipo de cosas pueden desviarnos de la doctrina, ¿verdad? Empezar a discutir cosas que ni siquiera son importantes para nosotros, ni siquiera son cosas que nos edifiquen, ¿no? Eso es lo que está hablando Pablo aquí. Dice, exhórtales, ¿no? Recuérdales esto y exhórtales, dice, fíjate cómo dice, exhortándoles delante del Señor en el verso 14. Es muy interesante porque la palabra que usa en el texto original en el griego, que se traduce como exhortar, no es la palabra que comúnmente se usa, que es parakaleo, ¿no? En el griego se usa esa palabra. De ahí viene la palabra paracletos, cuando hace mención del Espíritu Santo, cuando Jesús dice el consolador, ¿se has leído en Juan? ¿Recuerdas? El consolador es la palabra paracletos. Y el verbo, la función del paracletos es parakaleo, que significa estar al lado tuyo para ayudarte, ¿no? Para animarte. Entonces, la palabra que comúnmente se traduce como exhortación es esa, parakaleo, que habla de un ánimo, ¿verdad? Precisamente estar a tu lado para animarte a hacer lo correcto, ¿no? La exhortación de repente pensamos que es un regaño, pero no es un regaño, es eso, animarte, ¿no? A hacer lo que debes de hacer, ¿no? Y que no estás haciendo. Pero aquí esta palabra me llamó mucho la atención porque no es esa palabra. Es una palabra diferente. El término que se usa aquí significa testificar fervientemente. Es interesante, o sea, no es esa palabra para que leo que es ven, o sea, te ayudo a seguir adelante, sino aquí dice testificar fervientemente. Es un verbo fuerte, el cual tiene el sentido de una advertencia severa, ¿no? O sea, no es un regaño, pero sí es una advertencia, es una exhortación. Y más cuando Pablo le dice que lo haga delante del Señor, ¿no? O sea, esto es importante. Exhortándoles delante del Señor, ¿verdad? Ellos deben de estar conscientes siempre de esto, que están delante del Señor. Y lo mismo nosotros, ¿verdad? Como creyentes sabemos que no podemos escondernos de su presencia, ¿verdad? Aún, un creyente no debía estar buscando esconderse de la presencia de Dios. Un creyente lo que más desea es la presencia de Dios. ¿Estás de acuerdo? Entonces debemos de entender esto y estar conscientes de esto. Todo el tiempo tú y yo estamos delante del Señor. Es más, aún los incrédulos, ¿verdad? En el sentido de que no pueden esconderse. Pero tú y yo teniendo ya esta verdad en nuestro corazón, que saber que Dios está ahí, que estamos presentes todo el tiempo delante de Él, debe de llevarnos a meditar y examinar nuestra manera de vivir en este mundo, ¿no crees? Y Pablo les dice eso, exhórtales delante del Señor. O sea, ellos tienen que recordar que esta advertencia, ¿no? Que es que, como veamos, que es una testificar fervientemente, o sea, un compromiso así, ¿verdad? Era delante del Señor. ¿Y qué era lo que tenía que exhortarles? Lo siguiente dice así: a que no contiendan sobre palabras, a que no contiendan sobre palabras. Esa es la advertencia. La frase contiendan o contender sobre palabras es una sola palabra en el griego, que tiene la idea de desatar una guerra de palabras, ¿no? ¿Algunas has conocido a personas así? Con la que llegas y platicas, siempre saca un tema y ya cuando te das cuenta ya está peleando y defendiendo su postura y dices, ¿qué onda con esto, no? Es eso, esa es la palabra contienda sobre palabras. Ya no solamente es una plática, ¿no? Amena, sino es estar defendiendo un punto, ¿no? Yo he conocido a personas así y tristemente, ¿no? Muchos de ellos han llegado a ser líderes en las iglesias y es triste ver eso. Más adelante, Pablo, en el contexto, tiene que ver con el texto, le va a decir a Timoteo en el verso 24, aquí en el capítulo 2, fíjate lo que dice adelante, ahí en el verso 24. Dice, porque el siervo del Señor no debe de ser, ¿qué cosa? Contencioso, ¿verdad? Aquella persona que quiere servir a Dios correctamente, no tiene por qué ser contencioso. No debe de ser contencioso, aquí dice, sino amable para con todos, ¿verdad? Amable para con todos. Por eso es importante esto, le dice, exhórtales esto, que no contiendan sobre palabras, ¿sí? ¿De dónde viene eso? Obviamente eso viene es carnal totalmente. Eso viene de nuestro egoísmo, ¿no? y de nuestra carne. ¿Por qué? Porque queremos tener la razón, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? Y estás dispuesto a pelear, ni siquiera para defender tu punto, sino estás defendiendo que tú, ¿no? tienes mejor conocimiento que la otra persona. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Eso es exactamente el corazón de esto, ¿no? El querer pelear solamente por tener la razón. Aquí dice, hey, exhórtales delante de Dios.
que no peleen de esa forma sobre palabras, que no desaten una guerra de palabras, como veíamos. Los cristianos no debemos involucrarnos en debates que se vuelven tan intensos y candentes que llegan a olvidar realmente lo que Dios nos ha llamado a hacer, mostrar amor, ¿verdad? Claro, hay muchas personas que se dedican a esto, en debates, ¿no? Personas que se dedican a la apologética, ¿no? Y Dios les da gracia para eso, ¿no? Pero hay un versículo que nos habla de eso, ¿no? Acerca de la apologética. Y antes de levantarnos a tratar de defender, ¿no? La palabra apologética habla de la defensa de la fe. La fe tenemos que tener una limpia conciencia, ¿verdad? Como Pablo lo enseñó, un corazón limpio, una fe no fingida, ser amables, ¿sí? Antes de empezar a pelear. O sea, el problema está que en tu corazón haya ese deseo. ¿Por qué? Porque ya es algo carnal. Y es algo tan peligroso, ¿no? Que la enseñanza, pues, se meta a la carne, ¿no? Porque, vamos a ver, lo vas a perjudicar a otros. Entonces, Pablo, él menciona esto, ¿no? Discutir sobre palabras, no estar discutiendo sobre temas que ni siquiera son primordiales en la iglesia, pues no sirve de nada. No sirve absolutamente de nada. Por eso Timoteo debía suplicarles seriamente que evitaran tales disputas. Les dice, cuidado con esto, ¿no? Y lo dice, ¿no? Lo cual para nada, ¿cómo dice ahí? Aprovecha. Para nada aprovecha, ¿no? Ese tipo de contiendas no dejan nada de provecho, lo que está diciendo aquí, ¿no? Como creyentes somos llamados a edificar, ¿verdad? La palabra de Dios una y otra vez nos llama a eso, a edificar el cuerpo, a edificar, que nuestras palabras edifiquen. Pablo escribe en Romanos capítulo 14, versículo 19, Romanos 14, 19, él escribe esto. Así que sigamos, fíjate lo que dice, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Eso es lo correcto. Sigamos esto, lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación, lo que es provechoso para nosotros, de acuerdo a Dios. Estas cosas, aquí claramente dice, no son provechosas. No son provechosas. Ten cuidado de no estar, de empezar a discutir cosas que no valen la pena. Dicen por ahí que, pues sí, que hablar de política y religión mejor no hablamos, ¿verdad? Porque cada quien tiene su punto de vista y cada quien va a defender. Y muchas veces, ¿no? Y digo, por ejemplo, la política, ¿no? Y no tiene nada que ver con la iglesia y la doctrina. Pero muchas veces llega a haber enemistad entre hermanos en Cristo simplemente por eso, ¿no? Porque uno quiere tener la razón. Y no es por otra cosa. O sea, ni siquiera es que alguno sea mejor, ¿no? Realmente estamos peleando para ver quién es el menos peor, ¿no? Pero quieres tener la razón. Cuidado, ¿no? Es lo que dice aquí. Cosas que no aprovechan, sino que es para perdición, dice, de los oyentes. ¿Se dan cuenta? Sino que es para perdición de los oyentes. Claro, Pablo le está hablando, te decía en un principio, a esos hombres que dice que sean fieles y que sean aptos para enseñar. O sea, está hablando de personas que van a estar enseñando, ¿sí? O sea, cuanto más, ¿no? Esas personas que van a enseñar tienen que tener cuidado de ver lo que están enseñando, de cuidar sus corazones, ese tipo de cosas. Pero eso es para todos nosotros. Eso es para todos nosotros, ¿verdad? Hacer caso a esto. ¿Por qué? Porque dice, sino que es para perdición de los oyentes. O sea, no solo no es provechoso, sino que también es perjudicial. ¿Se dan cuenta? Es lo que está diciendo ahí. No solo no te va a aprovechar, pero tú dices, bueno, no aprovecha, bueno, pues así pasamos el rato, ¿no? O sea, no es provechoso, pero pues no, o sea, no solo no es provechoso, sino va a ser de perdición, dice el texto, de los oyentes. Y es así, el daño será para los que están escuchando. Fíjate en eso. O sea, quizás estás considerando a las personas que te están escuchando. Quizá la persona que te está oyendo, ¿no?, pelear de esta manera es un nuevo creyente. Es una persona que tiene poco tiempo en Cristo. Y eso puede ser de perdición para esa persona. Es lo que dice aquí. Entonces el daño es para los creyentes, causándoles probablemente confusión, duda, desánimo. Eso no es edificación, ¿te das cuenta? Entonces es lo que está diciendo aquí. La palabra perdición es muy interesante. En el griego, ¿sabes qué palabra es?
catástrofe, así, nada más que con K, catástrofe. Obviamente de ahí viene nuestra palabra catástrofe, que significa demolición o destrucción. Entonces, cuando dice esto, ¿no? que es para perdición de los creyentes, está diciendo es una catástrofe, es una destrucción para los creyentes, para los oyentes, perdón. Entonces, las disputas o contiendas en la iglesia pueden llevar a situaciones catastróficas, como dice aquí, destruyendo la vida espiritual de muchos, ¿verdad? Muchos de los que estamos aquí, o muchos de los que pertenecemos a la iglesia, algunos son nuevos, algunos vienen, ¿no? Quizás como simpatizantes, ¿no? Creo que sería el mejor título, ¿no? Quizás son llamados por Dios, van a creer, aún no han creído, ¿verdad? Pero el verte así puede persuadirlos a dejar de venir o simplemente decir, no, pues mejor ya no voy, ¿no? Y solamente pelean y etcétera, ¿te das cuenta? Y son los oyentes. Es interesante que no dice los creyentes, dice oyentes. Ahorita vamos a ver por qué al final. Pero el punto es este. No es provechoso y es perjudicial. ¿Ok? Entrar en estos debates, en estas contiendas de palabras. ¿Sí? Dice el verso 15, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que les dice, ¿no? Un versículo que siempre me ha gustado, fue de los primeros versículos que memoricé, ¿no? Porque fue el versículo que nos pidieron memorizar en el Instituto Bíblico, ¿no? Prácticamente es el versículo que aparece en el logo del instituto, ¿no? 2 Timoteo 2:15, y dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Buen versículo para memorizar, ¿verdad? Y es para todos nosotros, no solamente son para estudiantes del instituto, o para maestros o pastores, es para todos nosotros. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Vamos a ver qué significa eso. Procura con diligencia. La frase procura con diligencia en el texto original realmente es una sola palabra, que quiere decir apresurarse a hacer algo, ¿no? O sea, sé diligente, sé presuroso, o sea, pronto, no tardes. Persiste insistentemente para cumplir tu objetivo, es lo que está diciendo, este objetivo. Procura con diligencia. De repente escuchamos la palabra procurar y pensamos que está hablando de irnos lento, ¿no? Procura con diligencia. No, aquí dice, o sea, procura hacerlo rápido, es lo que está diciendo, ¿no? O sea, tienes que enfocarte en esto, procura con diligencia. Y es eso, cuando de repente te encuentres en este tipo de pláticas que no van a edificar, que no son provechosas, recuerda este versículo, procura con diligencia. Y mejor cierra la boca. Y si es necesario, termina esa discusión, termina esa plática, ora con tu hermano o con la persona, ¿sabes qué? Vamos a orar por esto, ¿no? Procura con diligencia. ¿Qué cosa? Presentarte a Dios aprobado. Ese es el punto. Ya lo vimos en el verso 14. Delante de Dios. Pero aquí dice, ¿cómo te vas a presentar delante de Dios? Dice, procura hacerlo. Presentarte delante de Dios aprobado. Y Pablo está diciendo a Timoteo, busca la aprobación de Dios, no de los hombres. Y mucho menos la tuya. ¿Se dan cuenta? Ese es el punto. ¿A quién estás buscando agradar? Con ese tipo de discusiones, pláticas que no son provechosas. ¿A ti? ¿A los hombres? ¿O a Dios? Porque estoy seguro, si te enfocas en esto, lo haces con diligencia, como dice aquí, vas a dejar ese tipo de discusiones, ¿verdad? Si lo haces haciendo esto, presentándote delante de Dios, aprobado, buscando la aprobación de Dios, más que la de los hombres, créemelo, tus pláticas van a tener un cambio, van a cambiar. Vas a dejar a un lado esas pláticas que no son provechosas, porque vas a entender, a ver, soy delante de Dios. Cada palabra que salga de nuestra boca va a ser juzgada delante de Dios, lo que está diciendo aquí. Procurar con diligencia presentarte a Dios. Y no es de que, pues mejor no voy con Dios. No, ya estás delante de Dios. Pero ¿cómo te estás presentando delante de Dios? Ese es el sentido aquí. ¿Aprobado? ¿O qué es lo contrario a aprobado? Reprobado. ¿Te das cuenta? Por eso se procura esto. Presentarte a Dios aprobado. ¿Cómo? ¿Cómo me presento a Dios aprobado? Dice aquí, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y Pablo está usando muchas analogías en este texto, ¿verdad?
en el capítulo 2. Vimos que habló del soldado, habló del atleta, ¿verdad? Del agricultor. Aquí ahora habla de un obrero. Nos recuerda eso. O sea, estamos como hijos de Dios, o sea, servimos a Dios, ¿verdad? Somos obreros de Dios. Y en la palabra de Dios, en los evangelios, Jesús dio muchas parábolas acerca de esto, ¿verdad? De la administración de lo que Dios nos ha dado, de ser buenos obreros, ¿verdad? Entregar cuentas a Dios, los talentos que nos ha dado, que estamos haciendo con ellos. Y eso tiene que ver con esto, presentarnos a Dios aprobados. Por eso dice esto, como obrero que no tiene de qué, fíjate lo que dice, de qué avergonzarse. Un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Imagínate cuando estés delante de Dios, ¿no? Y tú llegues así como diciendo, wow, no, aquí traigo todas mis obras delante de Dios, ¿no? O sea, estamos hablando de, ya lo vimos anteriormente, del bema de Cristo, donde vamos a llegar los creyentes, ¿no? No va a ser juzgada, obviamente, la salvación, nuestra fe, sino lo que hicimos para el Señor ya estando en Cristo, ¿no? Que de repente Jesús, ¿no? Digo, no creo que sea así, pero saque tu historial, ¿no? Y diga, mira, aquí te la pasaste peleando por esto, aquí discutiste por esto otro, aquí esto no fue provechoso, esta persona te oyó y mejor se fue de la iglesia. O sea, imagínate todo eso, ¿no? Qué vergüenza. Es lo que está diciendo aquí. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, ¿no? Quizás el día de hoy no te avergüenzas, pero un día puedes llegar a avergonzarte de este tipo de cosas. Y Dios dice, bueno, empieza a hacerlo hoy. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y Pablo le recuerda a Timoteo que todos somos obreros de Dios, todos servimos a Dios y somos sus obreros. Y tenemos que buscar esto, presentarnos sin ninguna vergüenza, ¿verdad? El diccionario define la palabra vergüenza de esta forma. Dice que es un sentimiento ocasionado por alguna falta cometida o por alguna acción deshonrosa y humillante. Qué interesante que al hablar, ¿no? Y al enseñar podríamos caer en eso, ¿no? En hacer algo que realmente nos pueda dar vergüenza. Quizás en ese momento no, pero más adelante podamos avergonzarnos, ¿verdad? ¿Alguna vez has sentido ese sentimiento de vergüenza? Yo creo que todos, ¿no? En un momento nos hemos sentido avergonzados por algo que hicimos, ¿no? O sea, yo el día de hoy me recuerdo, ¿no? Y sé que no soy perfecto todavía, ¿no? O sea, el día que esté delante del Señor ya lo seré, pero me acuerdo de mis primeros años en Cristo y me avergüenzo de muchas cosas, sinceramente, ¿no? Y recordaba esto, ¿no? Y decía, tengo que buscar esto todo el tiempo, ¿no? Un obrero que no tiene que avergonzarse. ¿Cómo vamos a poder presentarnos delante de Dios de esta manera, aprobados, sin ninguna vergüenza? Dice que usa bien la palabra de verdad. Que usa bien la palabra de verdad. La palabra de verdad puede ser una referencia obviamente al Evangelio, ¿no? El mensaje del Evangelio, pero yo creo que en el contexto está hablando de todo el consejo de Dios, la Biblia, las Escrituras, que usa bien la palabra de verdad. Esta palabra en el original, la palabra usar bien, es una palabra compuesta que literalmente significa un corte recto, es cortar correctamente. Eso es lo que significa la palabra en griego. Y esto no habla de dividir la palabra, porque muchos piensan que habla de eso, ¿no? Es que tienes que dividir y esta palabra es de esto, esta palabra esto y esta es palabra. No está hablando de eso, sino de trazar correctamente. Son cortes, hablamos de un trazo correcto, ¿ok? Y habla de eso, trazar correctamente, se refiere a enseñarla de una manera precisa. Esa es la manera en que le está diciendo Pablo a Timoteo, o sea, tienes que enseñar la palabra correctamente, precisamente, trazarla correctamente, para que no tengas de qué avergonzarte, para que puedas presentarte delante de Dios aprobado. Qué importante es eso. Claro, Pablo está hablando a pastores, está hablando a personas que enseñan la palabra, pero esto es tan importante para todos nosotros. Porque en algún punto nosotros vamos a enseñarle la palabra a alguien, ¿verdad? En algún momento alguien que sepa que somos cristianos nos va a cuestionar, nos va a preguntar acerca de lo que la Biblia dice. ¿Te ha pasado eso? Oye, ¿por qué la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré? Y tú vas a decirle, pues mira, eso dice porque pues es que necesitamos ayuda y, o sea,
Para empezar, no dice eso la Biblia, ¿no? O sea, si pensás que lo decía, no lo dice, usa bien la palabra de verdad. Para empezar, eso no lo dice. Entonces, tienes que entender, ¿sabes qué? Ese mensaje no es bíblico. Ese mensaje está en contra de lo que Dios dice, porque la Biblia dice todo lo contrario. La Biblia dice, humíllate y yo te exaltaré, ¿verdad? La Biblia dice, mi poder no se perfecciona en tu debilidad. Reconoce tu debilidad, ¿verdad? Humíllate delante de Dios primeramente. Entonces, trazar correctamente la palabra de Dios. Estoy hablando de eso. Usar bien la palabra. Y Pablo se refiere a un principio muy importante para entender la verdad de las Escrituras. ¿Cuál es este principio? Todas las Escrituras deben entenderse a la luz del resto de las Escrituras mismas. O sea, por eso tú debes de conocer toda la Biblia, no solo unos pedazos de la Biblia. ¿Okay? Todo el contexto bíblico tienes que entenderlo. ¿Okay? Por eso un nuevo creyente, cuando llega a la iglesia, el primer consejo que yo le doy es empieza a hacer tu devocional, a estudiar la palabra en el Nuevo Testamento. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento está más enfocado en la iglesia y puedes entenderlo mejor. El Antiguo Testamento tienes que conocer la historia. Claro, empieza a leerlo, pero hay muchas cosas que no vas a entender, ¿verdad? Y sobre todo porque empieza con el Pentateuco, ¿no? Y ahí vas por Levítico y ya te estás durmiendo. Entonces, claro, son libros muy importantes, ¿no? Pero te lleva tiempo entender, ¿no? Toda la historia de Israel, todo lo que Dios ha hecho. Entonces, esto que está diciendo te va a llevar tiempo. No desperdicies tu tiempo en pláticas, en cosas que son vanas. Deja de estar leyendo artículos conspiratorios, etcétera. Ponte a leer la palabra de Dios. Ponte a estudiarla en su contexto. O sea, lo que está hablando es eso. Cada trazo tiene que ser correcto y no tiene que chocar con ninguna doctrina bíblica. ¿Sí me explico? Muchas herejías se han creado por no trazar correctamente la palabra de verdad. Personas que quieren defender una postura, una idea, o un principio de ellos mismos que quieren defender y toman versículos fuera de contexto para defenderlo, pero está en contra de todo lo que la Biblia enseña. Y es real. Es real. El Evangelio de la Prosperidad es una de esas herejías, ¿verdad? Es algo que la Biblia no enseña. O sea, hay muchas otras, ¿verdad? Podemos pasarnos bastantes prédicas hablando de herejías, pero eso no es lo que estamos hablando el día de hoy. Estamos hablando de que tenemos que trazar correctamente para evitar esas cosas, ¿no? Porque esas personas que no tienen temor de Dios simplemente son personas que no están trazando correctamente la palabra de verdad y no están considerando este versículo. Presentarse a Dios aprobados, sin ninguna vergüenza. Un día se van a avergonzar. Cuando estés delante de Dios y Dios les pida cuentas, van a decir, o sea, te la pasaste enseñando estas porquerías a gente que me estaba buscando. Qué vergüenza, ¿no creen? Y nosotros como creyentes, como congregantes, tenemos que buscar eso, el alimento espiritual, la leche no adulterada. ¿Estás de acuerdo? Esa es la responsabilidad de todos nosotros. Si hay una responsabilidad de este lado, de los maestros que enseñan la palabra, de esto. Pero todos nosotros tenemos que buscar esto también. Un lugar donde se trace correctamente la palabra de verdad. ¿Verdad? Es tan triste que mucha gente va a buscar eso. Entonces, lo que hacen estos hombres, se iba a llamar los pastores, pero no son pastores. Estos hombres lo que hacen es eso, o sea, vamos a vender algo a la iglesia, vamos a venderles algo para que venga la gente, ¿no? Entonces tú háblales de esto, o sea, empiezas a hablar de un evangelio que no es el evangelio. Y lo empiezas a cambiar de una forma que llegue a ser atractivo para la carne del hombre. ¿Verdad? Pero esos hombres no están siguiendo este consejo. Y dudo que alguna vez hayan leído este versículo. Es tan importante conocer todo el consejo de Dios. O sea, créemelo, hay personas que se llaman pastores, que están pastoreando iglesias, que nunca han leído la Biblia entera en su vida. Es ridículo eso. ¿Cómo voy a trazar correctamente la palabra de verdad si no la conozco? Un estudio sistemático de la palabra de Dios, sinceramente te lo digo, te lleva por lo menos 8 horas a la semana. Por lo menos 8 horas para estar meditando, estudiando las palabras en el original, qué significaban para nosotros, llevándolos a nuestro contexto, estudiando usos y costumbres, o sea, cosas que necesitamos conocer y entender.
Se lleva tiempo. Hay líderes que de repente, no estudian y llegan, ¿saben qué? Pues el día de hoy solo vamos a tener alabanza porque el Espíritu Santo nos está guiando a hacer solamente esto. ¿Qué tipo de iglesia es esa? Trazar la palabra de verdad te lleva a un compromiso. Te lleva a un compromiso. Y creo que la mejor forma de hacerlo es estudiándolo sistemáticamente, como lo hacemos aquí, verso a verso, capítulo a capítulo, libro por libro. Dentro de algunos años, si Dios nos permite, estaremos terminando de estudiar toda la Biblia, ¿sí? ¿No? Ya estamos en Timoteo, ya estamos acercándonos al final del Nuevo Testamento, ¿verdad? En el Antiguo, pues no tanto, pero ahí vamos, ¿no? En Samuel. Pero la idea es esa, que vamos avanzando. Y si has estado con nosotros desde el principio, ya llevamos varios libros estudiados, ¿estás de acuerdo? Si has estado acompañándonos, tú ya tienes una doctrina bastante firme. Y tú ya puedes entender conceptos y puedes captar cuando alguien viene con otra idea y dices, no, esto no es bíblico. ¿Por qué? Porque yo aprendí trazando correctamente la palabra. ¿Se dan cuenta? Y es lo que Pablo dice, procura con diligencia. ¿Cuántos hombres un día se van a avergonzar delante de Dios porque no fueron diligentes en esto? Porque buscaron más la aprobación de los hombres que la aprobación de Dios. ¿Se dan cuenta? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Por qué hacerlo de esta forma? ¿Por qué ser tan precisos? Por esto, porque es la palabra de verdad, así de sencillo. Si tú no la trazas bien, vas a estar diciendo una mentira, probablemente. ¿Se dan cuenta de eso? Creo que todos estamos aquí porque creemos que este libro que tenemos en las manos es la verdad, ¿estás de acuerdo? Es la palabra de Dios. Entonces tenemos un compromiso de trazarla correctamente. Este libro no es cualquier opinión, no es cualquier recomendación, es la verdad de Dios, el consejo de Dios para todos los hombres. Y es por eso tan importante lo que dice aquí. ¿Sí? Deja de contender en palabras que no aprovechan, que al contrario perjudican. Preséntate a Dios, dice aquí, de esta forma, aprobado, con diligencia, usando bien la palabra de verdad. Y claro, el usar la palabra de verdad, trazarla bien, es necesario primeramente algo, practicarla, ¿verdad? Vivirla. Muchos se brincan el segundo paso. La estudian para enseñarla. No, tienes que estudiarla primeramente para tú vivirla y así vas a poder enseñarla. ¿Sí? Eso tiene que ver con esto, aprobado delante de Dios, sin vergüenza, ¿verdad? No estoy llamando a nadie, no dije que sin vergüenza, no tengas vergüenza. Entonces Pablo dice esto, ¿no? Usando bien la palabra de verdad, ¿no? Piensa en eso. ¿Cuántas mentiras el día de hoy nos están rodeando? ¿No? En todos lados. ¿Cuánto engaño? ¿Cuánta mentira? Necesitamos la palabra de verdad. La iglesia necesita la palabra de verdad. Es tan triste que lo he dicho en otras ocasiones, que cada domingo pastores desperdician eso. El tiempo que tienen para poder trazar la palabra de verdad, para poder edificar a la iglesia, a los creyentes. Pero aquí lo dice. Con diligencia. Es la verdad de Dios. Vamos a avanzar. Verso 16 dice esto: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Dice: mas evita profanas y vanas palabrerías. Y está hablando de lo mismo, ¿no?, que vimos en el verso 14, ¿no? Contienda de palabras, vanas, profanas y vanas palabrerías. La palabra profano tiene el sentido de irreverente, ¿no? Cosas irreverentes. Literalmente se refiere a pisotear algo, ¿no? Y de ahí lo vemos, algo profano estamos hablando de algo malo, ¿verdad? Irreverente,
Y vano significa vacío, hueco. Cosas que en sí pueden verse muy bonitas, pueden llamar la atención de la gente, pero están huecas. No tienen sustancia, no sirven de nada. Como veíamos, no aprovechan, al contrario, pueden perjudicar. Dice, evita esas cosas. Date la vuelta. Cuando escuches que alguien está hablando de este tipo de cosas, date la vuelta, evítelas. Evita profanas y vanas palabrerías. Y Pablo se refiere a eso, a pláticas irreverentes, vacías, discusiones inútiles. En serio, evita este tipo de cosas. Un tipo de charlas que, pues en el mejor de los casos son pérdida de tiempo y confusión. Porque en el peor de los casos pueden originar un daño espiritual. Pueden crear, como digamos, un daño en alguien. Evita ese tipo en serio, de pláticas. Guárdate de esas cosas. O sea, ve lo que hay en tu corazón. Solo quieres sobresalir. Que la gente pueda decir, ay, mira cuánto conocimiento tiene, ¿no? Ten cuidado, o sea, vas a terminar hablando de la tierra plana y de los dragones en la Biblia, ¿no? Sinceramente. Eso está hablando aquí. Exactamente de eso está hablando. Profanas y vanas palabrerías. Hay tanto en la Biblia que nos puede ayudar a edificar nuestras vidas en Cristo. Y quieres empezar a hablar de cosas que ni siquiera están ahí, pero las quieres sacar de ahí. Es vano. Es vano. El tipo de estas charlas, como te decía, son pérdidas de tiempo, confusión y aún pueden traer perdición. Dice el texto, porque conducirán más y más ¿a qué cosa? ¿Cómo dice ahí? A la impiedad, no a la piedad. ¿Recuerdas? Una palabra que se ve mucho en las cartas pastorales, piedad, 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 ¿recuerdas? El misterio de la piedad. Veamos que la piedad es eso, es el esquema del Evangelio, es vivir de acuerdo al Evangelio. Nuestra vida tiene que ser piadosa, reflejar y mostrar el Evangelio. Este tipo de charlas te llevan a lo contrario, a vivir de una forma impía. Son contrarias, te conducirán más y más a la impiedad. Este tipo de charlas y pláticas solamente te van a alejar más y más de la verdad. Y pueden empezar siendo muy sutiles, ¿no? A ver, esto es interesante, a ver, quiero saber más de esto, ¿no? Y cuando te das cuenta ya estás más lejos y más lejos y ya empiezas a meterte a YouTube a ver videos, ¿no? Y lo que no te das cuenta es que te estás adoctrinando. Y ya la Biblia ya la dejaste a un lado. Y si la agarras es para apoyar tus teorías conspiratorias, ¿no? O sea, tan triste el día de ver a pastores que se la pasan predicando acerca de si te vacunas o no te vacunas. O sea, es palabrerías, hombre. O sea, predica la palabra. Tienes un mensaje que dar. ¿Se dan cuenta de eso? Si tienes dudas acerca de la vacuna, ve y busca a alguien que esté totalmente capacitado, especializado en eso y te va a dar un buen consejo. ¿Verdad? Pero en la palabra de Dios nunca habla de vacunas. ¿Estás de acuerdo? Yo no puedo sacar de ahí, es que aquí dice, no. La Biblia, claro, me da algunos principios que tengo que seguir y que tengo que considerar y que tengo que orar. ¿Sí? Para saber qué es lo que tengo que hacer, sabiduría, buscar sabiduría. Cada situación es diferente y lo podemos ver, lo hemos visto en esta pandemia. Cada familia es diferente. ¿Sí? Algunos tienen enfermedades que tienen que considerar, otros no. ¿Verdad? Y tenemos que ser sabios, cada uno de nosotros tenemos que ser sabios delante de Dios. Pero eso es buscando en la palabra de Dios esa sabiduría. No simplemente peleándonos, buscando ver quién tiene la razón, quién es más piadoso por decir es que yo tengo más fe en Dios que tú. ¿No? Por eso no me vacuno. O me vacuno, por eso tengo más fe. O sea, es decir, de cualquiera de las dos cosas puedes tener no fe o puedes tener fe, sinceramente. Entonces, ¿por qué perder el tiempo en esas cosas? Si Dios nos está dando la oportunidad de comenzar a reunirnos otra vez, ¿verdad? ¿Por qué perder el tiempo en eso? ¿Qué le temes? ¿No? O sea, tristemente veo pastores que predican eso. ¿Por qué? Porque sus iglesias están vacías. Pues déjame decirte, están vacías es simplemente el reflejo de todo lo que enseñaste antes de la pandemia.
Y es lo que yo veo. Si tienes una iglesia fortalecida en la palabra, ellos van a saber en qué momento van a regresar y tú no tienes que estar peleando si regresan o no vienen. Si no se están diciendo vengan a congregarse, la palabra lo dice, ¿verdad? Pero es simplemente porque ya empezamos a reunirnos. No estamos peleando por eso. Es triste de repente escuchar eso en un púlpito, perdiendo el tiempo en esos temas. Y siento que yo ya lo estoy perdiendo también, ¿verdad? Regresemos al texto. Verso 17. Y su palabra, está hablando de eso, conducirán más y más a la impiedad, ¿no? Estas profanas y vanas palabrerías, y su palabra carcomerá, dice, como gangrena. ¿No? Qué gráfico, ¿no? Es Pablo, ¿no? Como carcomerá como gangrena. La gangrena es la muerte, o sea, técnicamente es la muerte de tejido orgánico. Eso es la gangrena. Se produce por falta de irrigación sanguínea. El peligro de la gangrena es que se propaga rápidamente. Uno de los peligros es eso, se propaga rápidamente. Y no solo eso, tiene un olor bastante fétido, ¿no? La gangrena. Piensa en eso, no es lo que está diciendo Pablo. Este tipo de palabrería, Dios la ve como una enfermedad peligrosa. Así es como Dios la ve, una enfermedad peligrosa. Palabras que huelen mal. Piensa en eso. Se propagan rápidamente con el poder de infectar así, rápidamente a la iglesia. Lo que está diciendo, tipo de palabras pueden causar mucho daño. Iglesias se han dividido. ¿Sabías? Se han dividido por ese tipo de cuestiones necias, palabrerías. En serio, tan ridículas como ¿ponemos un árbol de Navidad o no ponemos un árbol de Navidad? ¿Está mal poner un árbol de Navidad o no poner un árbol de Navidad? ¿Está mal celebrar el Día de Muertos o no? O sea, pues obviamente está mal celebrar el Día de Muertos, ¿no? Pero de repente hay cosas que se empiezan a pelear, ¿no? Y dices, eso es lo que está diciendo, ten cuidado. Eso va a crear una división entre nosotros. Dice la palabra de Dios que si tú tienes fe, tenla para ti mismo. Son de cosas que no son tan importantes para nosotros, no son doctrina, ¿verdad? Ten cuidado de la conciencia de tu hermano, es lo que dice el texto. ¿Sí? Pero son cosas que nos pueden llevar a esto y pueden convertirse, como vemos aquí, en una enfermedad dentro de la iglesia. O sea, el daño. Si te das cuenta, Pablo no está hablando tanto de qué tipo de palabras, ¿no? Ya vemos que sí, son vanas, no profanas, dice el texto, pero ni siquiera explico, da un ejemplo, ¿no? Bueno, lo va a dar ahorita, ¿no? Más bien. Pero se enfoca más en el daño que puede causar, ¿no? O sea, ten cuidado porque es dañino esto, ¿no? Y da el ejemplo, ¿no? De los cuales son Himeneo y Fileto. Himeneo y Fileto, ¿no? Ahorita vamos a ver. Himeneo ya se ha mencionado en la primera carta, pero Pablo le recuerda a Timoteo, ¿no? Que ya hubo un ejemplo de esto, ahí en Éfeso precisamente, con estos dos hombres, Himeneo y Fileto. Y ese Himeneo posiblemente se refiere al que vimos en la primera carta. Déjame recordarte, en 1 Timoteo 1, 19, el apóstol Pablo le habló de esto. 1 Timoteo 1, 19. Y le dice esto: manteniendo la fe y buena conciencia. Dice, desechando la cual naufragaron, o sea, los que han desechado la fe y la buena conciencia, naufragaron en cuanto a la fe algunos. Dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro. Qué triste que la Biblia te ponga como un mal ejemplo, ¿no? Y dos veces. Aquí dice Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. O sea, esos dos hombres están blasfemando. Ya a ese grado Pablo dijo, eso ya es blasfemia delante de Dios. ¿Se dan cuenta? Y es Himeneo, menciona a Alejandro, no sabía más de él, pero ya Himeneo, lo voy a mencionar aquí, y como vemos ya regresando a Timoteo, 2 Timoteo, pues años atrás, Pablo había disciplinado a este hombre para que se arrepintiera de su error. Sin embargo, parece que no lo hizo. Y continuó enseñando su palabrería, la cual era una falsa doctrina. Y el verso 18 nos empieza a decir en qué consistía, ¿no? 2 Timoteo 2:18 dice que se desviaron de la verdad. Eso es lo que va a pasar. Empiezas con ese tipo de discusiones, de pláticas, ¿no? Que pueden ser, como te decía, tienen cierto atractivo, morbo, yo lo digo así, ¿no? Pero terminas apartándote de la verdad. ¿Se dan cuenta?
Se desviaron de la verdad, ¿no? Y eso sucede, al no trazar bien la verdad, se desvían de ella. Y lo peor fue que terminaron desviando a otros. ¿Sí? ¿Cómo fue este desvío? ¿Cuál era esta herejía que ellos estaban diciendo? Aquí dice en el verso 18, diciendo que la resurrección ya se efectuó. Pablo no da ningún otro detalle como para saber a qué resurrección se refiere, si a la resurrección espiritual o a la corporal, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Hay una resurrección espiritual cuando nos identificamos con Cristo, ¿verdad? En el bautismo, en su muerte y resurrección, ¿recuerdas? Romanos 6 habla acerca de eso. Y la resurrección corporal obviamente es la promesa que tenemos de vida eterna, ¿no? Que el día que nosotros dejemos este cuerpo, Dios nos va a resucitar para vida eterna a su lado, ¿no? Entonces, no se sabe exactamente, Pablo no se mete tanto en eso, pero posiblemente sería la espiritual, más se refiere a eso, ¿no? Enseñando que era la única resurrección. O sea, diciendo, ya se efectuó. O sea, en el momento que tú crees en Jesús, si resucitas espiritualmente, ya no hay más resurrección. O sea, no hay una resurrección corporal, lo que se convertiría en una herejía, porque la palabra de Dios nos habla también de una resurrección corporal, ¿verdad? Es un tema que Pablo trató rápidamente. Vamos a ver esto en 1 Corintios, solamente puedo dar unos versículos 15, donde Pablo exactamente definió lo que iba a suceder, ¿verdad? Los corintios no dudaban tanto de la resurrección de Jesús porque lo habían resucitado. Pablo dice, nosotros predicamos esto, pero más bien su duda estaba en la resurrección de los creyentes, ¿no? Entonces Pablo le escribe esto, voy a leer el verso 12. Dice así, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Aquí decían, no, eso no existe, ¿no? Himeneo lo que decía es que ya se efectuó. Dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Pablo está diciendo, si Jesús resucitó, no hay resurrección de muertos. Y viceversa, si no hay resurrección de los muertos, pues entonces Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Está mostrando que la resurrección es un pilar muy importante en nuestra creencia, en nuestra fe en Jesús. Sin resurrección, pues está diciendo eso es vano. Somos hallados falsos testigos de Dios. O sea, lo que estamos testificando, que Jesús resucitó y que va a resucitarnos, es falso. Somos falsos testigos de Dios, ¿no? Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, porque eso es lo que predicamos, ¿no? Dice, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, ¿no? O sea, Pablo está siendo muy, muy claro en esto, ¿no? Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Así de sencillo, sigues muerto. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, o sea, si nos conformamos con esa resurrección, quizás como predicaba en Himeneo, ¿no? Espiritual, entonces no hay resurrección corporal. Claro, el caso aquí es que ni siquiera hay resurrección. Por eso dice esto, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. O sea, qué miserables somos, ¿no? Lo que dice Pablo. Entonces, una doctrina importante, ¿no? Pero fíjate cómo seguramente empezó con palabrerías, ¿no? Vanas, ¿no? Como veíamos, profanas, ¿no? Que empezó a derribar una doctrina tan importante como lo es la resurrección para nosotros. Entonces, Pablo dice esto, ¿no? Se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó. Entonces, al negar la resurrección corporal, destruían el mismo fundamento de la fe cristiana. Negaban la realidad y las implicaciones de la resurrección de Cristo. Eso es lo que estaba pasando. Y nuevamente el daño que había. Y trastornan la fe de algunos. Y trastornan, me gusta que dice la fe de algunos, no dice la fe de los creyentes. Dice de algunos. Pablo está siendo muy cuidadoso al enseñar esto. Dice, y trastorna la fe de algunos. Se refiere a derrumbar la fe. Trastornar habla de derrumbar la fe. Ahora la pregunta es, ¿la fe de algunos puede derrumbarse? ¿La iglesia del Señor puede ser destruida? Es lo que está diciendo, o sea, la fe de algunos es destruida. Obviamente estos algunos no tenían realmente su fe en Jesucristo como Señor y Salvador. Y al no tener su fe puesta en Jesús como Señor y Salvador, pues estaban expuestos al engaño a estos engañadores, eran presas fáciles de esos falsos maestros.
A eso se refiere. Personas, como te decía, que hace rato, que pueden ser como simpatizantes, venían a la iglesia, pero no tenían su fe firme en Jesús. Entonces una palabrería así los podía derrumbar su fe, lo que empezaban a escuchar, ¿no? Pues no está hablando de realmente creyentes. Por eso viene el verso 19, ¿no? O sea, preguntándonos esto, ok, trastornan la fe de algunos, entonces Dios, o sea, ese tipo de doctrinas podían llegar a derribar y algún creyente podría perder su salvación. No. Por eso dice el verso 19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y aparte de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Se dan cuenta? O sea, al final, ante todas estas palabrerías, falsas doctrinas, Dios va a guardar a su iglesia, es lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque el fundamento de Dios está firme. Y por el contexto se entiende que el fundamento al que Pablo se refiere aquí es la iglesia. La iglesia que está edificada sobre la roca, ¿recuerdas? Jesús. Por eso, ese tipo de doctrinas, a los que son creyentes en verdad, al final, o sea, no lo van a destruir. Sí lo pueden mover, sí lo pueden engañar, ¿verdad? Pero realmente Dios se va a encargar de mantenerlo firme. Por eso dice esto, ¿no? El fundamento de Dios está firme. Recordaba mucho este versículo de Mateo 16, verso 18, Mateo 16, 18, donde Jesús le dice a Pedro, ¿no? Cuando Jesús le pregunta a los discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy? ¿No? Y Pedro dice, ¿no? Bueno, nos dicen tú que eres Juan el Bautista, etcétera, ¿no? ¿Y quién dice ustedes que soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿no? Y eso es lo que lo lleva a dar esta afirmación a Jesús, ¿no? En Mateo 16, 18, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Te das cuenta? ¿Quién la va a edificar? El Señor. ¿Cómo hace eso? Pues a través de su palabra, que es trazada correctamente. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Lo que está diciendo, el sello el fundamento del Señor está firme. ¿Se dan cuenta? Regresando a Timoteo dice, teniendo este sello. El sello es una señal de propiedad, pero también de autenticidad. Por eso Pablo cierra con esto, esta porción. Por eso te decía, no está hablando de creyentes. Dice algunos, o sea, Pablo tiene mucho cuidado porque al final va a decir esto. O sea, no tenemos que pensar que entonces ese tipo de doctrinas pueden venir a destruir la iglesia. No. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, como veamos. ¿Sí? Entonces dice, teniendo el sello, o sea, autenticidad. Este sello tiene una doble inscripción. La primera es esta: conoce al Señor los que son suyos. Dios sabe. Dios sabe quiénes han creído, quiénes van a creer para salvación. ¿Te das cuenta de eso? O sea, Dios sabe realmente lo que estamos aquí, quién realmente va a estar con Él por toda la eternidad. Y sí, quizás algunos de los que están aquí no van a estar. Pero eso tú y yo no lo sabemos. Pero Dios sí lo sabe. Es lo que dice aquí. Conoce el Señor los que son suyos. O sea, Dios sabe realmente quiénes han creído en Él para salvación. Nosotros, como te decía, no podemos juzgar si una persona en verdad es creyente o no. Pero Dios sí. Porque Él conoce a los que son suyos. ¿Te das cuenta de eso? Siempre he dicho eso. O sea, yo no puedo juzgar. O sea, hay cosas que nos pueden llevar a formar un criterio y decir, pues sí, parece que esta persona nunca ha creído en Jesús. Nunca ha habido un fruto. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Pero al final yo no puedo juzgar eso. Pero Dios sí. Por eso Pablo dice esto, conoce al Señor a los que son suyos. Y quiero leer esto en Juan capítulo 10. Fíjate lo que Jesús dice en Juan 10, verso 27 y 28. Juan 10, 27 y 28. Dice así. Está hablando de Juan 10 del buen pastor, ¿recuerdas? Jesús. Y dice verso 27, mis ovejas oyen mi voz. ¿Quiénes? Mis ovejas, no las ovejas, dice mis ovejas. Oyen mi voz. ¿Y qué hacen mis ovejas? Y yo las conozco y me siguen. ¿Te das cuenta? Y yo las conozco, es lo que dice Pablo. El primer sello es esto.
Conoce al Señor a los que son suyos. Y aquí Jesús dice, yo las conozco y me siguen. ¿Te das cuenta? Hay una relación que ya no se puede romper. Es lo que dice ahí. Y es lo que Pablo está diciendo. Verso 28 de Juan 10. Y yo les doy vida eterna. ¿Te das cuenta? No es que tú y yo la ganamos. Si la ganáramos la podríamos perder. Ya lo habíamos apostado en alguna carrera de caballos o algo así. Dice, yo les doy vida eterna, ¿verdad? Y no perecerán jamás. Ahí está, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Qué seguridad tenemos? ¿No te parece? Pero lo importante no es si la salvación se pierde o no. Lo importante es que estés seguro, si has creído. Porque si realmente has creído después de tu fe en Jesucristo, estás seguro. ¿Te das cuenta? Aún seguro de este tipo de palabrerías y doctrinas. Conoce el Señor a los que son suyos. Y si Dios conoce a los que son suyos, esto no quiere decir que un creyente no pueda empezarse a desviar de esta forma. Claro, son cosas, como te decía, atractivas para la carne. De repente, yo lo he visto. Personas que quieren sacar cosas nuevas porque como que ya me aburrió estar predicando lo que siempre dice la Biblia. Vamos a decir algo nuevo porque a la gente le gusta eso. Ten cuidado. Pablo va a decir a aquellos que no se sujetan a la sana doctrina, que no se someten, tienen comezón de oír, o sea, ese tipo de cosas, palabrerías, algo nuevo, ya me aburrí de la palabra de Dios. ¿Por qué te aburres? Porque ni siquiera has entendido el Evangelio, así de sencillo. Entonces, si Dios conoce a los que son suyos, Él sabe cómo lidiar con la rebeldía de sus hijos. Él sabe cómo lidiar cuando alguno anda por ahí como oveja perdida, ¿no? Y tienen que ir y traerla, a lo mejor romperle una patita para regresarla. Es lo que está diciendo, Dios los conoce y sabe cómo lidiar. Un verdadero hijo de Dios puede tener una lucha con algún pecado, pero esa lucha no será a largo plazo. ¿Por qué? Porque Dios conoce los que son suyos y Dios no le permitirá comprometerse con la iniquidad para siempre. Por eso el segundo sello es este: y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Primer sello, conoce Dios a los que son suyos. Segundo sello, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo, ¿no? Estos dos versículos, algunos lo dicen que Pablo lo tomó como referencia del libro de Números 16, acerca de la rebelión de Coré. No hace referencia a eso, ¿no? Cuando realmente Coré quiere tomar la autoridad, ¿no? Y no quiere someterse a la autoridad de Moisés. Si recuerdas la historia, léela en casa si no la has leído. Y prácticamente Moisés dice, pues vamos a ver qué dice Dios, ¿no? Dios sabe de quiénes son suyos. ¿Y qué pasa con Coré? Se los traga a la tierra, ¿no? A su séquito y a Coré, ¿no? Y al final dice, ¿no? Apártese de iniquidad, o sea, apártese de la maldad, los que quieren invocar el nombre de Dios. Y ese es el segundo sello, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿De qué está hablando aquí? De santidad. La santidad es la segunda inscripción de este sello. Ser santos, como nuestro Padre Santo. Si alguien en algún momento no muestra el deseo de apartarse de la iniquidad, seguramente es porque no le pertenece a Cristo. Realmente no es de Dios. Pero cuando un creyente deja de buscar a Dios, Dios se va a encargar de traerlo nuevamente. Es lo que dice, el fundamento de Dios está firme. Sin embargo, la primera exhortación es esta: no contiendan sobre palabras, ¿verdad? Profanas, vacías. O sea, decir, bueno, si ya estamos firmes, pues podemos empezar a vivir como sea, no importa, ¿no? Predica otra cosa, de todas formas estamos seguros. No, porque hay riesgo. Quizás ese es tu pensamiento. Como muchos el día de hoy de decir, bueno, ya soy salvo, puedo seguir viendo mi vida como antes, no importa, ya creí en Jesús, de todas formas la salvación no se pierde. El problema es que ese pensamiento es de una persona que no ha sido renovada, de una persona que probablemente no es salva, ¿te das cuenta? Entonces sí estás en peligro, porque quizás tú piensas que eres salvo y no lo eres. ¿Sí? Una persona que invoca el nombre de Cristo va a buscar apartarse de este mundo, va a correr hacia Dios, hacia su palabra, a encontrarse con Él, a buscarlo, a someterse. Es lo que está diciendo aquí.
Esta es la prueba de un verdadero creyente: apartarse de la iniquidad. La palabra iniquidad significa injusticia, maldad. Apártate de eso. Apártate de esas palabrerías que ya vienen con un daño ahí, ya traen algo malo, por eso dañan. ¿Te das cuenta? ¿Qué es lo que Pablo nos enseña aquí? Que nos examinemos definitivamente. Aún nos lleva al punto en el verso 19 eso: examínate si estás en la fe, le dice a los corintios. O sea, examínate si eres salvo. Para empezar, si has creído en Jesús realmente. Dios sabe, pero tú sabes realmente si has creído en Jesús. Nos lleva a cuestionar eso. Y si tú dices, sí he creído en Jesús, o sea, sí, claro. O sea, yo experimenté el arrepentimiento sincero. Pero si el día de hoy estás caminando lejos, examina qué es lo que te llevó a ese punto. ¿Qué tanto empezaste a escuchar? ¿O qué tanto empezaste a hablar? ¿Te metiste a temas que son vanos, profanos? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que la traza bien en su propia vida, que vive de acuerdo a eso. Esa es la mejor manera de poder evitar este tipo de cosas. ¿Qué es lo que dice, no? Evita profanas y vana palabrería. Busquemos eso. Vamos a terminar orando y dándole gracias a Dios y pidiéndole esto, ¿ok? Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque necesitamos tu verdad, Señor, es la palabra de verdad como veíamos. Estamos día a día tan expuestos al engaño, a la mentira de Satanás, Señor. Y lo peor es que Él sabe, Señor, Él sabe cómo tentarnos, Señor. Él sabe lo que le agrada a nuestra carne. Temas, Señor, de discusión, Señor, que realmente si nos examinamos, lo único que buscamos al pelear es tener la razón y mostrar que somos superiores a otros, Señor. Tenemos la razón mejor que otros, Señor. No sé, o sea, eso es lo que hay en nuestra mente y corazón. Ayúdanos a examinarnos, Señor, y evitar esas pláticas, evitar esas conversaciones, dejar a un lado tanta palabrería que no está en tu palabra. Y esto, lo que veíamos en el verso 15, Señor, procurar con diligencia, con prontitud, no dejar de hacer esto, presentarnos a ti aprobados, no reprobados, Señor, como hombres y mujeres, Señor, que te sirven, sin vergüenza, sin nada que nos condene, Señor. Usando bien tu palabra, trazándola correctamente, Señor, en nuestra propia vida, Señor. Esa es la clave, Señor. Un día vendremos delante de ti, Señor, como tus hijos. Vamos a llegar a ese lugar, el bema de Cristo, Señor. Y vamos a entregar cuentas de lo que hicimos, Señor. Como dice tu palabra, sea bueno o malo, vamos a dar cuentas de lo que hicimos ya como creyentes. Y no queremos avergonzarnos, Señor. Por favor, ayúdanos a examinarnos, cada uno de nosotros, aún empezar desde ahí, si realmente estamos en la fe, si realmente nuestra fe está firme como para que no sea derrumbada de esta manera, Señor. Ayúdanos a examinarnos, Señor, si hemos creído, si realmente nos hemos arrepentido de nuestros pecados, Señor. Y si ha sido así, ayúdanos a examinar qué es lo que estamos hablando, qué es lo que estamos escuchando. Señor, qué es lo que estamos compartiendo, permitiendo, tolerando. Hay tantas cosas el día de hoy, Señor, y las redes sociales en verdad se convierten en eso, Señor. Una telaraña de ideas, pensamientos, doctrinas, que muchas de ellas, Señor, tienen una imagen piadosa, pero no tienen nada que ver con la piedad, Señor. Y desvían a muchos, Señor, de la verdad. Ayúdanos, Señor, a trazar bien tu palabra, para que esas cosas no nos muevan, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por exhortarnos este día. Reconociendo eso, Señor, que estamos delante de ti. Y a quien busquemos agradar es a ti, Señor, no al hombre. Te damos gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.